podcast donde los papitos y mamitas encuentran recomendaciones para una crianza con amor y respeto. ¡Criamos con afecto! Hola familias ecuatorianas, bienvenidas y bienvenidos a esta propuesta que busca brindar estrategias sobre crianza positiva para promover la comunicación con hijas e hijos y mejorar la convivencia en los hogares. Soy Mario y los acompañaré en esta aventura junto a mi compañera Carla. Bienvenida, ¿cómo has estado? Hola Mario, muy bien, gracias. Qué bueno volvernos a encontrar. Un saludo afectuoso a nuestra audiencia que siempre está pendiente de los temas que tratamos en este programa. Hoy abordaremos la influencia de la crianza positiva en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles serían sus beneficios? Lo sabremos muy pronto con nuestra invitada. Sigan en nuestra compañía. No pueden perderse esta entrevista. Para iniciar este episodio, escuchemos un testimonio que llegó a nuestras redes sociales. Yo crío con afecto. Hola Mario y Carla. Mi nombre es Patti. Soy casada y tengo 2 hermosos hijos. La una tiene 15 años y el pequeño tiene 12. Con el menor he tenido varios problemas. Les cuento. Todo el tiempo me llaman del colegio porque mi hijo no presenta tareas y es porque no las copia en el aula. Trabajo en una institución pública y no puedo estar pidiendo permiso todo el tiempo para acudir al colegio. Los horarios de mi esposo también son complicados. Esta situación para mí es preocupante y me estresa porque no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendan? A madres, padres y cuidadores nos ha pasado esto. Nos llaman de la escuela o el colegio y nos dicen que nuestras hijas, nuestros hijos no presentan los deberes. Es difícil a veces pedir permiso para poder asistir a la institución. Coincido, Mario. Es muy difícil que te den todo el tiempo permiso en el trabajo para atender estos llamados de los profesores. Sin embargo, ¿qué hacer en estos casos? Algo está pasando. ¿Cómo manejarlo? Tenemos algunas dudas y para ello hemos invitado a una experta. Damos la bienvenida a la doctora Elizabeth Montenegro, psicóloga educativa, docente universitaria, coordinadora del Centro de Estrategias de Aprendizaje y Desarrollo de la Inteligencia. Elizabeth, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Carla. Gracias, Mario, por haberme invitado y poder compartir con ustedes este espacio sobre crianza positiva. Qué gusto tenerte por acá, Elizabeth. ¿Qué le podemos decir a Patti? Los chicos, las chicas no presentan las tareas y los padres, las madres, debemos asistir con frecuencia a la institución educativa para justificar esos fallos. Claro que sí, Mario. Y usualmente cuando los hijos van creciendo, papá y mamá asumen que ya no deberían estar tan pendientes de ellos, que sus hijos deberían ser más autónomos y que si ya tiene 12 años, su hijo debería ser como más responsable en ese sentido. Y eso en realidad confunde a los papás porque muchas veces ellos tienen ciertas expectativas sobre sus hijos que no se están cumpliendo en la realidad. Y se generan conflictos también porque cuando llegan a casa viene el castigo, viene el reproche, viene esa situación de sancionarle todo el tiempo porque no está haciendo bien las cosas. Frente a esto, lo que le podemos decir a nuestra amiga es que primero es importante que trate de conversar con su hijo para saber qué es lo que está ocurriendo, cuál es la causa, ¿no es cierto?, por la que él no está presentando las tareas. Podemos encontrar muchas, sobre todo en este inicio de la adolescencia. Puede ser que tal vez el niño no está comprendiendo lo que le están mandando a hacer en la escuela, tal vez lo que los profesores le están dando está muy complejo para él y necesita una ayuda adicional para poder acompañarle en ese proceso. Si es que es algo que ya se viene dando desde los años anteriores, entonces ya eran señales de alerta que nos indicaban que teníamos que hacer algo más al respecto. Adicionalmente, podríamos también indagar qué otro tipo de actividades está haciendo su niño cuando llega de la escuela a casa. Entonces, tal vez está dando prioridad a las salidas, a las redes sociales, a los videojuegos, a ver la televisión, que pueden ser distractores que no le permitan a él organizarse adecuadamente. Una vez que tratemos de identificar cuál es la situación que está generando el que él no presente las tareas, entonces vamos a tomar manos a la obra. ¿Qué significa eso? Vamos a buscar cuáles son los recursos para poder acompañarle y evitar ese problema. ¿A qué me refiero con los recursos? Si es que no está comprendiendo bien, tal vez mamá y papá pueden destinar un espacio después de que lleguen del trabajo para explicarle lo que no está comprendiendo. O si es que tal vez ellos no conocen ya esos contenidos, buscar un apoyo extra, una tutoría o un profesor que le ayude a recuperar nuevamente esos contenidos que no estaban siendo asimilados para que pueda presentar después las tareas. El acompañamiento también con el colegio va a ser fundamental y ya que le tocó pedir permiso nuevamente, más allá de ir a escuchar las quejas nada más de que no está haciendo los deberes, pedir también la ayuda del colegio para ver qué es lo que los profesores están observando en torno a su hijo. Luego, ayudarle a su hijo también a organizarse en la casa para dar prioridades. Entonces las tareas tendrán un horario determinado, después podrá hacer estas actividades que son propias de la vida de un adolescente y de esa manera ir haciendo un monitoreo constante y continuo. ¿A qué me refiero con esto? A que no vamos a esperar
esperar que pase el mes cuando empiecen los aportes o que empiecen los exámenes, sino más bien semanalmente teniendo un contacto permanente, tanto coordinando con el colegio y con su hijo, para que ese acompañamiento se vaya dando en realidad y evitemos este conflicto de que no esté entregando las tareas. Gracias, Elizabeth. Este caso sin duda es muy común y podríamos relacionarlo con un dato que puede ser importante. El Informe Nacional de Resultados Ser Estudiante de la Infancia 2022-2023, que diagnostica las destrezas de los niños, niñas a partir del currículo de educación inicial, concluye que la educación es un proceso de acompañamiento que implica el involucramiento parental y de la comunidad en general. Sin embargo, se evidenció un involucramiento limitado de la familia que repercute en el desarrollo y adquisición de aprendizajes de niñas y niños. Sobre este aspecto, Elizabeth, ¿cómo influye la crianza positiva en el rendimiento escolar de hijos e hijas? Cuando nosotros hablamos de crianza positiva, nos estamos hablando de una forma de acompañar y de educar a nuestros hijos desde la positividad. ¿Qué significa esto? Desde los refuerzos positivos, no desde esa educación que se utilizaba antes del castigo, del enojo, de la sanción. Nos vamos olvidando de esa idea de la letra con sangre entra y vamos pensando más bien en aquellos aspectos en los cuales nuestros hijos van teniendo fortalezas, van teniendo habilidades que tienen que ser desarrolladas desde la base central que es la familia. Entonces, si partimos desde esta premisa, el involucramiento de la familia tiene que ser fundamental. No podemos pensar que solamente el rendimiento académico o el aprendizaje de nuestros hijos tiene que estar limitado a los docentes y ellos tienen que ser responsables de este espacio, sino que el acompañamiento de la familia va a tener un rol fundamental. Pero si ese acompañamiento, y tú nos mencionabas, está tan bajo en los niños y en las niñas, mucho más en la adolescencia. Con frecuencia vemos en las reuniones escolares, en las instituciones educativas, de los primeros años los papás están como que muy ávidos de acompañar a sus hijos, pero a medida que van pasando los años, vemos que cada vez se van ausentando, porque muchas veces los papás piensan que sus hijos ya están grandes y que ya tienen que ser autónomos y ya no requieren tanto su atención, pero nada más lejano de la realidad. Si nosotros pensamos en la crianza positiva, tenemos que pensar en que como padres tenemos que acompañar a nuestros hijos en cada uno de sus procesos de desarrollo, desde los más pequeñitos hasta la adolescencia, porque aunque los adolescentes vayan poniendo cierto reparo de la presencia de los papás en sus vidas, pero también los necesitan mucho, y eso va a permitir que tanto los niños como las niñas, y después cuando lleguen a la adolescencia, desarrollen una personalidad autónoma, una personalidad segura, que pueda enfrentar los diferentes desafíos que se le van presentando en la sociedad. Es importante el acompañamiento que damos a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero ¿cómo desarrollamos autonomía en ellos para que realicen las actividades escolares? Mario, qué interesante lo que mencionas, porque a veces pensamos que desde la crianza positiva, el desarrollar la autonomía viene a ser como una suerte de mucha libertad para nuestros hijos, y no es así. La autonomía implica un proceso de enseñanza y un proceso de modelado desde los papás, de cómo ellos van enfrentando, por ejemplo, los diferentes problemas que se van presentando en la cotidianidad, un proceso de organización frente a cómo llevar la casa, a cómo llevar sus actividades laborales, porque todos esos modelos van siendo justamente los modelos que nuestros hijos van asumiendo. Ahora bien, la autonomía implica también el ir creciendo con nuestros hijos, y creciendo con nuestros hijos significa que vayamos como papás descubriendo y conociendo cuáles son las etapas de desarrollo que ellos van atravesando, qué tareas pueden hacer en cada una de esas etapas. Y cuando me refiero a tareas, no me refiero específicamente a las tareas escolares, sino a las tareas de autonomía de ellos. Entonces, por ejemplo, si tenemos niños de 4 años, de 5 años, tareas como ayudar a poner la mesa, ayudar a preparar la ensalada, vestirse en la mañana solos, cepillarse los dientes, ir al baño solos, son aspectos de autonomía que les van dando a ellos un sentido de seguridad, de confianza, de soy capaz de hacerlo. En la medida en que van avanzando en los años escolares, el hecho, por ejemplo, de que puedan cumplir ciertas responsabilidades por sí solos, como hacer las tareas ellos solos en un horario determinado, que luego papá y mamá revisen o acompañen esas tareas, el hecho de poder participar en una actividad extracurricular, o el hecho de en algún momento determinado ayudar a hacer un mandado, va dándoles también a los niños y a las niñas ese sentido de seguridad, de soy capaz de. Y cuando llegan a la adolescencia, entonces, todas esas semillitas, podríamos decir, y esos ejercicios de autonomía que se han ido plantando en los años anteriores, van a darles a ellos la posibilidad de empezar a mediar entre ese torbellino de ideas y de necesidad de luchar por su autonomía que están teniendo, frente a la dependencia también que requieren y frente a los límites que van teniendo. Entonces, si vamos trabajando de esa manera y los papás les permiten un espacio de diálogo con seguridad, con confianza,
de apertura frente a las situaciones que ellos van enfrentando, van a poder ser autónomos también para tomar las decisiones que en la adolescencia muchas veces tienen que tomar. Gracias, Elizabeth. Yo me pregunto algo. ¿Cómo creamos en nuestras hijas e hijos hábitos de estudio que les permitan mejorar su rendimiento escolar? Formar hábitos de estudio requiere justamente un proceso constante, continuo, permanente de día a día y desde los primeros años de vida. ¿Qué significa esto? Que los hábitos de estudio no se van a formar específicamente cuando el niño entre a la escuela o peor aún cuando entre al colegio. Esos hábitos tenían que formarse desde antes, cuando son pequeñitos, desde cosas muy básicas como por ejemplo establecer bien la hora de dormir, la hora de levantarse, la hora del juego, la hora de la comida, porque van a ser hábitos que van a mantenerse en la época escolar también. Después, cuando ya están en la escuela, hábitos importantes se van estableciendo desde el momento en que tú ves cuál es el espacio en el cual se van a designar para hacer las tareas. Sabemos que los espacios de nuestros hogares son cada vez más limitados, pero tenemos que buscar un sitio a través del cual nuestros hijos y nuestras hijas tengan un lugar destinado específicamente para hacer las tareas. Si es en la habitación, perfecto, pero que sea un lugar que no sea la cama, que sea un lugar donde el niño o la niña, y más aún el adolescente, se siente a hacer las tareas, que no haya muchos distractores alrededor como los juguetes o la computadora o los videojuegos. Si es que va a ser en el comedor, por ejemplo, que esté despejado, que el momento en que va a hacer las tareas no estén los platos de comida alrededor o no esté la televisión en la sala encendida, sino que sea un espacio de concentración donde realmente nuestros hijos se conecten con el aprendizaje y le vean como una actividad que es parte de su desarrollo y también parte de su formación. Después hablamos, y también dentro de los hábitos es importante establecer horarios. ¿A qué hora va a empezar a hacer mi hijo las tareas? Inmediatamente después de regresar de la escuela, después de almorzar, tengo un tiempo de descanso y empiezo a hacer las tareas. Después voy a tener un tiempo para jugar. También dentro de estas actividades escolares es importante incluir las actividades lúdicas porque eso ayuda a los niños a tener una mejor motivación y a predisponerse mejor para el aprendizaje. En los primeros años va a ser importante que un adulto acompañe ese proceso, que le acompañe a revisar las tareas, inclusive enseñarle cómo se presenta una tarea, porque eso no se aprende, eso también se enseña. Entonces, a ver, vamos a poner el título de esta manera, vas a hacer saltándote un cuadrito, cosas de esas que a veces nosotros pensamos que ya los niños van a irlas desarrollando, pero que no necesariamente se dan de forma espontánea. Y cuando llega la adolescencia, también coordinar, y si hablamos desde la crianza positiva, va a ser importante el llegar a acuerdos con los adolescentes. ¿Cuál va a ser la hora más apropiada para que tú realices los deberes? Explicarles por qué no es adecuado para ellos el que realicen las tareas en la noche, como usualmente los adolescentes lo hacen, porque se dañan sus hábitos de sueño, porque después van a llegar cansados al día siguiente al colegio, no van a poder rendir como ellos esperarían y se van a producir muchos desfases en este sentido. Entonces, los horarios, el lugar, el espacio destinado a hacer las tareas, el tiempo que se tomen para hacer las tareas, van a ser como los primeros hábitos y los hábitos que papá y mamá pueden ir desarrollando en casa para que después se traduzcan también en el ámbito escolar. Podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas y adolescentes respecto a crear sus hábitos de estudio, pero siempre habrá asignaturas en las que sean mejores que en otras. Bajo esto quisiera preguntarte, ¿qué tipos de aprendizajes existen y cómo se relacionan con los tipos de inteligencia y desempeño escolar? Bueno, Mario, has topado un tema muy importante porque hasta hace algunos años atrás se pensaba que la inteligencia era una sola y que aquellas personas que eran buenas en matemáticas, por ejemplo, eran más inteligentes y que aquellos que eran buenos tal vez en un deporte no eran tan inteligentes como otros. Pero a finales de los años 90 surge un psicólogo, Howard Gardner, quien propone una teoría centrada en las inteligencias múltiples. ¿Y a qué se refería esa teoría? A que todas las personas tenemos una serie de habilidades que podemos ir desarrollándolas y que dan cuenta también de diferentes tipos de inteligencia. Entonces el aprendizaje no es una sola vía, no es un aprendizaje único, sino hay diversos estilos, diversas formas para aprender desde las diferentes teorías que se propongan. Pero desde esta teoría que tú nos propones, la forma de aprender es a través de estas habilidades que la persona puede ir desarrollando. Y además, y más aún, estas se complementan. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, una persona tiene una muy buena habilidad musical, y esa es su inteligencia, la inteligencia musical, a través de la música se podría ir desarrollando otra de sus habilidades que tal vez no está muy bien desarrollada. Puede ser en el ámbito de las matemáticas, en el ámbito de la lengua, que también son otro tipo de inteligencia. Entonces, si nosotros aprendemos a combinar y a coordinar estas inteligencias, aprendemos a ver el potencial de cada uno de nuestros estudiantes y de nuestros
hijos también, y de esa manera podemos ir estimulando todo su desarrollo, no solamente dando énfasis a veces a aquellas ideas o aquellas aspiraciones que como papá tenemos, pero que no dejamos desarrollar a nuestros hijos. ¿Qué les puede recomendar a las familias para aplicar estos conocimientos en los hogares? Creo que ahora estamos en un medio y vivimos en un mundo en el cual el aprendizaje no puede estar negado para todos, y tenemos a través justamente del Internet la vía para aprender. Como papás podemos buscar, si tenemos dudas, por ejemplo, de cómo puedo enseñarle de un X tema a nuestros hijos, puedo buscarlo ahí y aprender cuál es el momento de desarrollo que mi hijo está atravesando, por qué se producen ciertos comportamientos o ciertos conflictos, y a partir de esta educación que como papás vayamos teniendo, nos vamos involucrando también en el día a día de nuestros hijos. Nuestros hijos no vienen con un manual de usuario, ninguno de ellos, ni siquiera el primero va a ser igual que el segundo y mucho menos que el tercero. Entonces, partiendo desde ese aspecto, tenemos que comprometernos como papás a crecer con nuestros hijos, a aprender con ellos y a ir corrigiendo aquellos aspectos que a veces pensamos que estamos haciendo bien, pero que no necesariamente es así. Entonces, eso implica que si es que nosotros buscamos estas formas de aprender, buscamos estas vías de conocer más sobre la crianza positiva, sobre el aprendizaje, sobre nuestros hijos, vamos a hacer un mejor trabajo como papás, vamos a sentirnos bien nosotros, vamos a hacer que nuestros hijos desarrollen una personalidad segura de sí mismos, y los nexos, los lazos familiares se van a hacer cada vez más fuertes. Elizabeth, muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Podríamos conversar toda la tarde, pero lastimosamente se ha agotado el tiempo de esta entrevista. Por favor, antes de despedirnos, déjanos tus últimas impresiones sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Creo que es importante que reconozcamos que la tarea de ser padres se hace día a día. Y desde esta perspectiva de criar de una manera positiva a nuestros hijos, implica el que nosotros podamos ayudar en ellos a que se fomente su autoestima, que se fomente su seguridad, que sean personas autónomas, ayudarles en su organización, ayudarles a autorregularse, ayudarse también a que se conozcan ellos mismos y que reconozcan sus potencialidades, sus fortalezas, sus limitaciones, ayudarles a que aprendan a tomar decisiones, que va a ser importante porque todos estos retos que nosotros les vayamos poniendo en casa, en lo cotidiano, van a ser retos que después ellos los van a poder trasladar a su vida diaria y al mundo cuando salgan ya y sean más grandes. Gracias, Elizabeth. Encantados de recibirte hoy en este espacio. Reitero los agradecimientos y le recordamos a nuestra audiencia que este y otros contenidos los pueden encontrar en la página web recursos.educacion.gov.es.